Bueno, bienvenidos a la parte 3 de este bootcamp. Vamos a hablar un tema muy sencillo. Esta presentación la voy a sacar, creo que relativamente rápido. Antes de empezar, como es costumbre, declaración de riesgo, que acá esta imagen con nuestra frase, declarando que pues simplemente estamos dando un consejo de inversión, no nos hacemos responsables por ganancias o pérdidas de cada quien. Esa es responsabilidad del individuo, ¿no? Entonces aquí debo dejarlo claro en esto. Bueno, quiero hablar rápidamente sobre lo que son máximos, mínimos, fuertes o débiles. Lo que por algún tiempo vienen escuchando algunos que yo le llamo objetivo militar. Y nótese que dejo el signo de dólares ahí, porque básicamente cuando yo digo objetivo militar, no quiere decir que vamos a agarrar a bombazos o a reventar el mercado, sino que simplemente son esos niveles en estructura que se vuelven atractivos para que el precio lo liquide. Entonces, lo quise poner muy sencillo, tanto para una tendencia alcista como para una tendencia bajista. Esto tiene que ver mucho con el tema de la estructura y básicamente, ¿qué es? En una tendencia alcista, como lo podemos evidenciar acá a lo largo de esto, déjame coloco el marcador en negro. A medida que tenemos esta tendencia alcista, podemos ver que el precio simplemente nos lo forma entre mínimo, un alto, que es más alto obviamente, luego hace un retroceso, que viene siendo un mínimo más alto que el anterior, y luego empezamos a tener sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos. Cuando eso sucede, pues en palabras sencillas estamos viendo una tendencia alcista, ¿sí? Eso es muy sencillo de identificar cuando el precio me empiece a cambiar esa sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos y empecemos a tener movimientos bajistas, como lo estamos viendo de pronto acá a la derecha, pues estamos viendo un cambio tendencial, ¿no? Estamos viendo que el precio nos giró la tendencia alcista que traíamos, ¿no? Y viceversa cuando vuelve y cambia al alza. Entonces el precio se la va a pasar haciendo bien sea rangos y obviamente tendencia. Va a empezar a subir o va a empezar a bajar. La expectativa que todos tenemos cuando el precio empieza a hacer máximos y mínimos cada vez más altos es que siga haciendo eso, ¿sí? Y aquí es muy puntual hablar esto en temas de estructura, porque sé que hay muchos nuevos o quizás antiguos que han batallado con el factor de que el precio ya ha subido demasiado y tiene que caer, ¿no? Y todos sabemos que todo lo que sube tiene que caer, ¿no? Como dice la canción. Todo lo que sube tiene que caer en algún momento dado, pero eso no significa que debe caer cuando yo lo diga. Y ahí es cuando muchos cometemos errores, porque siempre que el precio se extiende durante un tiempo determinado muy largo, todos estamos esperando es la caída. Y resulta que el precio sigue subiendo, sigue subiendo y sigue subiendo. A mí me pasó muchas veces cuando estaba empezando, y lo he comentado muchas veces en videos anteriores y en los cursos anteriores, que cuando yo empecé, a mí me enseñaban que el precio lo tenía que caer. Esa era la palabra que me decían. No, ya tiene que caer. Entonces nos empezábamos a casar con el hecho de que tiene que caer y resulta que muchas veces el precio tenía una tendencia demasiado marcada, pero mi mente se cegaba que tenía que caer en algún momento dado y no aprovechaba quizás seguir ese flujo, ¿no? Quizás seguir ese direccionamiento que el precio me estaba dando. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que hasta que el precio no nos cambie estructuras, que hasta que el precio no nos empiece a mostrar que sí va a girar, yo no puedo ser la persona que determina eso. Entonces, siempre tenemos que tener presentes cuál es nuestra posición ante el mercado. Nuestra posición humilde y sencilla es, somos retail. Nosotros no somos una institución, nosotros no somos un fondo de inversión, nosotros simplemente lo que somos son retail. Traders retail son traders que no tienen mucho capital comparado a unos bancos. Yo personalmente cometí el error cuando empecé a hablar de conceptos de smart money, todo este tema de precisión. Yo me burlaba y siempre hablaba de que el retail, y es que la persona retail, miren lo que hace un retail, y nosotros no, porque es que nosotros que somos operadores de smart money, amigos, todos somos retail, no tenemos los fondos grandes que tiene un banco, no tenemos los miles, millones de dólares que tiene una institución, entonces somos retail.
pero hay una diferencia entre un retail básico o un retail de pronto un poco más avanzado, ¿no? Nosotros estamos ya más inclinados en la parte avanzada, ya mirando detalles de institucionales, ¿no? Nuestra forma de operar no es el santo grial, no es la mejor operativa quizás en el mercado, pero por lo menos tiene un poco más de lógica. Y simplemente al entender nuestra posición en el mercado podemos saber que somos esas personas que tratamos de seguirle los pasos a las grandes ligas o a esas instituciones que nos dejan participar en la actualidad. Hace muchos años atrás, este tipo de participación retail no la teníamos y hoy en día tenemos la fortuna de participar. Ya cómo participamos depende de cada quien y es cuando la gran mayoría de personas no ganan en esto, no pueden lograr éxito haciendo trading en Forex, en futuros, en criptos, en acciones, en cualquier tipo de activo o mercado, les cuesta porque de pronto no tienen la información correcta, quizás no tienen un direccionamiento adecuado y bueno, y esa es la gran mayoría de pronto no gana por indisciplinados, no gana porque no tienen claras sus ideas de qué es lo que busca. Cuando yo no tengo claro qué es lo que busco o mis ideas o mis reglas o mi plan, pues es muy difícil prosperar en este negocio, ¿no? Y es importante siempre tener eso presente, no solamente para trading, sino para la vida en general. Yo puedo tener muchos sueños, muchas metas, pero si no hago nada en pro de ellas, pues no voy a alcanzarlas, ¿sí? Yo tengo que trabajar de la mano con mis metas, mis proyecciones de vida. Y a veces hay gente que ni siquiera tiene proyecciones de vida, hay gente que no tiene metas, hay gente que no tiene sueños, hay gente que empieza una carrera, sea en el trading o cualquier carrera, y se queda en el camino o simplemente no lo lleva más allá. Y quizás es porque no lo apasiona. En mi caso personal, esto me apasiona, esto me gusta y quiero llevarlo cada vez más a mejorar, a pulir, a otro nivel siempre. Y eso es algo que tenemos que todos tener presentes. Debemos tener esas metas. Y al ser retails, vamos a seguir los pasos de una institución. Yo digo que eso está mejor, porque si eso dependiera de mí o de muchas personas que se movieran al mercado, hablándolo en el caso de que uno dice una cosa, este otro dice otra y el precio se mueve porque uno dijo una y otra cosa, eso sería un caos. Entonces, la ventaja de nuestra operativa es que simplemente tenemos que seguir las huellas institucionales, tener presente más o menos cuándo es que ellos están metiéndose a mercado, cuándo están de pronto haciendo ciertos giros y poder ir y tratar dentro de lo posible de seguir esas directrices, pero no con la mentalidad de que tengo que saber el 100% de los movimientos, de que todas las veces tengo que ser acertado, de que no tengo que ser 100% acertado, sino 200% acertado. Ese es un grave error. Nosotros no necesitamos un gran porcentaje de asertividad para lograr éxito en esto. Entonces tenemos que empezar a quitarnos presiones de encima, esos mitos de encima de que es que si yo no logro un stop loss de un pip o de 2 pips, yo no logro ser exitoso, que es que si yo no logro tantos pips a la semana de recorrido, yo no logro ser rentable. Yo tengo que quitarme muchas cosas de encima que nos saturan, que de cierta manera es tóxico por la comunidad que hay, ¿no? O sea, hoy en día esto de hacer trading binarias, forex, criptos, todo esto está saturado en muchas personas a nivel mundial y se vuelve tóxico, incómodo y nos quita la visión de lo que verdaderamente importa. ¿Qué queremos hacer nosotros acá en DigiTrade? Simplemente una operativa simple, sencilla, seguir unas directrices, unos pasos que nos han ayudado a mí personalmente a lo largo de todo este tiempo, a muchos alumnos que han iniciado con nosotros desde que de pronto estamos empezando a operar, a enseñar, perdón, y que eso puedan aplicarlo las personas que van ingresando, las nuevas, de la manera más sencilla posible. Por eso quise hablar sobre los mandamientos en el video 1, siempre tenganlos presentes, siempre, siempre. Entonces, con esto de los máximos o mínimos fuertes o débiles, lo que yo quiero resaltar puntualmente es que el trabajo de una tendencia alcista es que sus mínimos tienen que quebrar altos previos. Cada vez que el precio me genera un mínimo, ese mínimo tiene su obligación de romper estructura al alza o seguir quebrando altos cada vez más altos. Esa es su trabajo, ¿no? Ese es su deber en una tendencia. Pero ¿qué pasa cuando un mínimo no logra quebrar de pronto esos niveles?
cuando un mínimo quizás empieza no a quebrar esto, sino a fallar, como lo vemos en esta parte del dibujo. Cuando yo coloco acá en este color clarito fuerte, estoy hablando en una tendencia alcista, van a ser mis mínimos fuertes, y en color rojo, pues débil, aquellos máximos de pronto débiles. Entonces, en una tendencia alcista, los mínimos son los que llevan el control, por así decirlo, son los que se están encargados de seguir empujando el precio para arriba, ¿sí? Cuando uno de esos mínimos falla, ¿sí? Como de pronto pasó en este ejemplo que estoy dibujando, básicamente ese mínimo se vuelve lo que yo llamo un objetivo militar. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el precio es muy probable que cuando retorne, por ejemplo, como en este caso, no respete este mínimo. Entonces, cuando yo tengo un mínimo débil, es más la probabilidad de que el precio no lo respete que a que lo respete. Pero cuando tengo un mínimo que sí cumplió su trabajo, que sí fue capaz de romper altos previos, esos mínimos se vuelven puntos estructuralmente hablando fuertes. Entonces, cuando el precio vuelve, pronto retorna hacia esas áreas o hacia esos niveles de precio, pues es muy probable que lo respete. Cuando no respeta, cuando no rompe o sigue esa secuencia, pues es muy probable que el precio lo reviente y lo vuele. Por eso yo los llamo objetivos militares. En el mismo ejemplo, pero ya en una tendencia bajista, empezamos a ver cómo el precio acá, en este dibujo que dice, nos empieza a mostrar una tendencia bajista, ¿no? Empezamos a tener que los altos de una tendencia bajista son los que empiezan a tener el control y son los que empiezan a tener esa fuerza para empujar el precio hacia abajo. Y cada vez que esos mínimos nuevos se van formando, nuestra expectativa es que siga cayendo, que el precio siga bajando. Cuando empezamos a dudar de esa tendencia, que pronto empieza a resolver un poco de la pregunta, cuando el precio empieza a fallar en seguir quebrando estructura bajista. ¿Cómo podemos verlo casi acá al final? Se en cuenta que venía bajando sin ningún problema, quebrando mínimos, pero en este punto en particular el precio no logra quebrar este nivel y para mí esos mínimos se vuelven mínimos o máximos, perdón, débiles. Y por lo tanto es muy probable que cuando el precio quiera volver allí, pues básicamente lo vaya a reventar. Y aquí quiero resaltar mucho el tema de lo que hablábamos con el eurodólar hace ya buen rato. Yo vengo hablando de eurodólar mucho rato atrás cuando les decía sobre el famoso mínimo semanal. Y yo insistía mucho en eso, ¿no? De que muy probable el precio iba a caer. Aquí tengo esta imagen. Voy a hablar un poquito sobre las transferencias de dinero y siguiendo las mitigaciones, que es básicamente lo que hablábamos ayer con respecto a los rangos. Cada vez que se forma un rango, el precio va a querer proteger ¿qué? Los altos. Ayer hablábamos de este mismo ejemplo, lo tengo acá marcado en el gráfico, habíamos señalado unos gráficos los que estuvieron, que fue creo que la mayoría ayer, podían ver cómo marcábamos esta especie de rangos y cómo el precio quebraba y volvía y lo respetaba, y aquí formó otro rango, salió, respetó, y cómo vemos en esta secuencia que el precio indirectamente nos está mostrando o directamente nos está mostrando estructura alcista, altos y bajos cada vez más altos, y que los mínimos en este impulso o en estos impulsos diarios el precio nos iba respetando los mínimos fuertes hasta que en un punto dado el precio empieza a caer. Y quiero irme directamente a diario, a euro dólar, pero en temporalidad semanal. Quiero que veamos el por qué simplemente viéndolo y como tal aplican todas las temporalidades, cómo viéndolo desde una perspectiva simplemente semanal, se pudo determinar algo muy sencillo como, hey, el precio es muy probable que vaya por un mínimo débil, por un objetivo militar. Nótese, por ejemplo, este último movimiento. Quiero hablar con acción del precio reciente, entre comillas, lo que llevamos de este año, por así decirlo. Podemos ver cómo el precio aquí teníamos un bajo y un alto semanal. Y cómo fue notorio cuando el precio bajó y hizo su respectivo retroceso y cómo acá el precio respeta, sale con fuerza. ¿Por qué respetó esta área? ¿Por qué respetó toda esta zona de rango, por así decirlo? Bueno, porque este mínimo quizás había reventado este previo alto y nos quebró la estructura,
y nos formalizó un fractal, ¿no? Un fractal válido consta de un mínimo, un máximo, si es en una tendencia alcista, pues alcista o bajista, lo mismo, que haya quebrado previa estructura, ¿sí? Entonces, cuando el precio retrocede, respeta perfectamente y empieza a subir. Pero aquí pasó algo muy particular y muy interesante. Antes de hablar de esto, liquidez o lo que sea que estés marcando ahí, básicamente lo que quiero que se vea por parte estructural es lo siguiente. Cuando el precio toca este rango, cuando el precio culmina su retroceso, noten cómo falla en generar un nuevo alto. Cuando el precio falla en generar un nuevo alto, ¿qué me está diciendo a mí por lo que acabo de hablar? Que este mínimo no fue capaz de cumplir su objetivo. Este mínimo lo único que hizo fue subir y hasta cierto nivel frenarse y de nuevo caer. Entonces, desde estos niveles, cuando el precio empezó a mostrarnos giros en temporalidad diaria, yo recuerdo haberlo dicho, está en grabaciones, que les decía que era muy probable que el precio fuera por al menos el mínimo que no fue capaz de romper estructura. Y creo que aunque el precio mostró muchos momentos en los que intentó subir fuerte, creo, ya por lo que se desarrolló, y lo puedo hablar con propiedad, de que el precio ya desarrollado, esto lo dirán muchos, bueno, pero profe, es que eso es muy fácil hablarlo ya después de que se realizó, exacto, pero es que está grabado de mucho tiempo atrás, antes de que todo eso se desarrollara, tienen que ver en proyecciones, análisis semanales, lo he tocado muchas veces, que el precio era muy probable que fuera por este mínimo. ¿Y por qué? ¿Cuál era mi lógica? ¿Era algo muy sofisticado, muy técnico, muy loco? No, simplemente era, este mínimo nunca fue capaz de quebrar estructura. Y al no quebrar estructura, para mí, se vuelve objetivo militar. Y eso aplica para todas las temporalidades. Cuando nosotros estamos viendo estructuras en la temporalidad que sea, si yo noto que si estoy en una tendencia alcista del precio, no fue capaz de quebrar estructuras como tal, pues básicamente es muy probable que eso sea nuestro objetivo militar. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente lo que quería mostrarles en esta primera parte. ¿Qué son esos máximos y mínimos fuertes o débiles? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? Y básicamente, ¿por qué para mí son objetivos? Sirven para cualquier temporalidad, para una temporalidad pequeñita, como también para una temporalidad grande, como lo estábamos viendo ahorita en semanal. Fue un proceso de semanas, de días, pero el precio cumplió con eso. No le sirvió el hecho de que no haya quebrado, entonces se nos vuelve objetivos militares. Aquí les quiero dar espacio para que puedan preguntar, por favor. Quienes levanten la mano mejor, y yo les voy dando la palabra. Dale, Cristian Cáceres. Profe, tengo una pregunta con respecto al primer dibujo que mostró del gráfico con los altos fuertes y los débiles. No sé si lo puede poner un poco, por favor. Claro que sí. Ahí está. Ok, se supone que para que un alto o un bajo sea fuerte, debe quebrar un máximo, se supone, o un mínimo, ¿no? Sí, correcto. En este caso, el último alto fuerte, ¿por qué lo marca si no quebró lo que sería el último bajo creado? ¿Cómo así? Por ¿Este de ejemplo, acá? ¿Este de acá? no, este. Ah, ese. Bueno, en este caso lo marco porque básicamente pasa lo siguiente. Este máximo tenía que haber sido débil, ¿sí? Ahora no lo estoy marcando previo a que suceda esto, ¿sí? No quiero aclarar esto. Yo no los marco o no los determino como fuertes o débiles previo a que suceda algo. Los marco, los señalo así después de que suceda algo. Entonces, ¿por qué lo marco en este caso como fuerte? Porque si este mínimo no fue capaz de quebrarlo, entonces, si nos ponemos en una balanza, ¿quién de los dos es el más fuerte? Básicamente me lo dice a mí, que fue el débil, en este caso es el que no fue capaz de quebrar. ¿Quién fue el que no fue capaz de quebrar? Este de acá, por la tendencia que traía. Se supone, en teoría, que tenía que quebrar esto. Como no lo quiebra, para mí esto se vuelve un alto fuerte. Entonces, simplemente lo señalo, no por
que, o sea, por ejemplo, si estuviéramos viendo esto en vivo, que yo ya sé que el precio está acá y que ya esto va a ser un máximo fuerte. No, 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 yo no lo sé. Yo no lo sé hasta que de pronto inclusive se desarrolle todo esto, ¿vale? Inclusive hasta que se desarrolle todo esto. Simplemente lo señalo acá porque no fue capaz de romper, entonces este se vuelve en el débil y este se vuelve el fuerte. Básicamente es por eso, ¿sí? Pero no quiere decir que yo voy a tomar una entrada acá. Y eso es otra cosa que quiero aclarar. Por el solo hecho de que es fuerte para mí no significa que voy a tomar una entrada, porque yo no sé si de pronto me engañó y de pronto sí quiebra. Simplemente los estoy señalando. Cuando empiezo a ver que sí ya empieza esta secuencia a ser fuerte, cuando empezamos a ver quiebres, ¿sí? Pues ahí, a partir de acá, a partir de acá, a partir de acá, ya me interesa de pronto participar en el mercado, ¿vale? Ok, profe, entonces una pregunta, por ejemplo, suponiendo que nada de lo que está a la derecha pasó, uno en este punto buscaría compra, ¿cierto? En el Sí, punto D, claro, claro, ahí. claro, 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 desde luego. Tú sigues la secuencia y dices, no, acá yo voy a buscar compras. Pero entonces Ok, digamos que ustedes tienen compras y sé que a muchos les ha pasado. Tienen una compra y el precio falla en romper y empieza a devolverse. ¿Y qué dice uno? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aquí esto va a subir más, vamos a esperar y ¿qué hace el precio? Se lo lleva. Entonces, el identificar un máximo y un mínimo débil para nosotros simplemente es una forma de pronto salirnos a tiempo de mercado cuando vemos que no está fluyendo nuestra operación o simplemente evitar una entrada, ¿no? Pero yo obviamente, como dices tú, buscaría una compra acá. Si el precio no es capaz de quebrar, entonces tengamos cuidado, protejámonos, quizás pongámonos en break-even o dejémoslo fluir, pero es muy probable que si no quiebra, pues se nos lo puede llevar, ¿sí? ok, entonces la recomendación es cuando tomamos la compra, si donde tomamos la compra no realiza un nuevo alto más alto, ir asegurando la compra o tomando Y parciales. como ir teniendo precaución, eso es como llamado. Igual, igual abajo en el último Exactamente. débil. Si tomamos la venta y no crea un nuevo bajo, ya podemos decir que Ajá. no se va a dar bien la venta. Exacto, exactamente. Vale, profe, gracias. ¿Listo? A ver, Joseph, puedes preguntar, hermano. Juan José, mejor dicho. Eh, Profe, ¿podría pasar a la otra gráfica? Ah, bueno, ahí mismo en la diapositiva, pero en la foto de la gráfica, es que tengo ahí una duda. claro que sí. Espérame. Y es en este punto. Ahí me hizo un boss, o sea, ahí hubo quiebra de estructura, ¿sí? Ahí en mi visión supondría que aquí voy a empezar a buscar ventas. Ujú. Pero, por ejemplo, en este caso, ahí cómo se maneja estos mínimos y máximos fuertes en este caso específico de acá. Ok, bueno, a mí principalmente eso no me quiebra estructura con cuerpo, porque yo uso el tipo 2. Sí, recuerden que el tipo uno es quiebres de cuerpo a cuerpo, tipo 2 es quiebres de mecha con cuerpo, o sea, rompe las mechas con cuerpo, y el tipo 3 es de mecha a mecha. Aquí para mí no hay un quiebre porque no rompe con cuerpo de vela. Entonces, para mí sigue siendo, la fuerza sigue siendo al alza. Sí. Si tú de pronto lo tomas en cuenta con mecha, entonces para ti obviamente esto sería una oportunidad de venta, simplemente aprovechando eso, pero ojo, mira cómo sube. Ayer lo hablábamos en la parte de esfuerzo versus resultado. ¿Cómo sube el precio? ¿Sube lento o sube acelerado? ¿Sí? Ahí sube acelerado, sí. Exacto. Entonces es muy probable que te lo respete, muy posiblemente no. ¿Sí? Por eso todo lo vamos a ir conjugando. Todo lo que hablamos ayer, todo lo que estamos hablando ahora. Si esto hubiera sido un quiebre para ti o para mí, tipo 3, claro, la expectativa cuál es, buscar una venta, obviamente, porque queremos esto, ¿no? Pero si el precio está llegando con mucho momento, entonces puede que esto sea un movimiento en falso, puede que esto en una temporalidad mayor simplemente sea una mecha, ¿sí? Vamos a verlo de hecho en el gráfico, permíteme lo buscamos acá, que es la misma temporalidad diaria acá en euro dólar y podemos verlo, vamos a devolverlo un poco acá, a ver si me lo muestra, quiero es como marcarlo, este movimiento en sí, o sea, la bajada y la subida. En diario lo vemos con cuerpos de velas, pero veámoslo, por ejemplo, en semanal o mensual quizás.
¿Cómo se pudo haber visto esto? Bueno, no me muestra, no sé si es por la misma temporalidad, pero básicamente esto se puede terminar como una recuperación muy rápida. Y esa recuperación rápida para nada es una señal de que quiere respetar. Ayer lo hablábamos con el esfuerzo resultado, es cuando tenemos un impulso, un quiebre a la baja o al alza, un impulso, lo que queremos es que el precio vuelva de manera correctiva a nuestro rango y ahí poder participar. Pero si tengo el mismo escenario y el precio quiebra y vuelve de manera acelerada, quizás este movimiento bajista no era tan contundente y más bien el que se va a llevar todo va a ser este. ¿Sí? Hay que ver esos criterios también, ¿no? Vale, Vale, profe, gracias. listo. Voy a darle la palabra ahora a Robert. Puedes preguntar. Hola, Master, ¿qué tal? Entonces, nosotros al identificar máximos o mínimos débiles, también digamos que nos está ayudando a identificar que puede ser una posible zona de distribución o acumulación, ¿no, Master? Claro, 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 porque si el precio está fallando en seguir quebrando estructura al alza o a la baja, puede que aquí empiece un ciclo de rango o de acumulación o distribución. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a evaluar si en algún punto dado el precio se nos va a girar. Y ojo, no es que el precio se va a girar de una vez. Por ejemplo, vean, solo veamos la acción del precio acá. Toda esta subida, bajada, subida, cuando llega a estos niveles, miren cómo se toma el tiempo en acumular. ¿Cuál era el fractal más reciente en este caso? Era desde este bajo hasta este alto. Ese era nuestro fractal, nuestro impulso más reciente. Pero vemos cómo cae, intenta subir, no puede, vuelve a caer, intenta subir, tampoco puede, hasta que finalmente, ¿qué hace? Quiebra estructura. Es más, yo tengo una venta desde acá hace 2 meses en eurodólar y todavía la tengo corriendo. Ya obviamente un poco más protegido el stop, pero tomamos esta venta desde por acá, sabiendo con obviamente las confirmaciones que luego vamos a hablar de la temporalidad menor, cómo es que se va a conjugar todo y en últimas, por ejemplo, esta venta que yo tomé acá, yo sabía en qué estructura estaba en una estructura al alza y era muy probable que cuando viniera acá, si él quería, podía respetar y podía seguir subiendo, si él quería. Pero también era consciente de que por criterios que van a entender más adelante en temporalidad menor, esta entrada para mí era simplemente un pullback para luego quizás buscar más compras. Resulta que ese pullback se convirtió en esto, ¿sí? Entonces, yo no sé en qué momento el precio va a respetar o cuándo no, pero sí sé que por lo que me va a ir dando la temporalidad mayor y la temporalidad menor, puedo tomar mejores decisiones, ¿no? Puedo empezar a tomar decisiones más óptimas para entrarle, ¿no? Entonces, claro, cuando empieza a fallar en quebrar más de una vez, miren esto, pues básicamente podemos estar hablando de que esto se está convirtiendo en un posible rango o varios rangos. ¿Sí? Si vuelvo yo a gráfico de líneas mencionando los rangos que hablábamos ayer, miren cómo acá empezamos a ver rangos, ¿sí? Rangos, bueno, todo esto puede ser un rango, ¿sí? Y cómo el precio va respetando eso, ¿sí? Algo me está queriendo decir cuando los máximos o los mínimos no son capaces de quebrar estructura. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que tengas ahí? No, nada, Master. Es que era eso, porque me pasaba con el eurodólar, que me iba yo a semanal y veía que en teoría estaba alcista, pero dentro de un rango. Y Sí. entonces es lo que me daba confusión. Sí, sí, sí. Vale, pero con esto te queda mucho más claro todo, que empieza a ser posibles zonas de Claro, interés. claro que sí. Vale, Bueno, vale, perfecto. vale, Robert. Gracias. Esaú, Pro- puedes activar el micrófono. Profe, Gracias, Raúl. Buenos días. Levanta la mano, Edgardo, y te doy palabra ahorita, ¿vale? Ahora sí, háblame, Esaú. Buenos días, gracias, Raúl. ¿Me puedes colaborar con la diapositiva anterior? ¿Con qué, perdón? Con la diapositiva anterior, donde tienen los máximos y mínimos. Claro que sí. Bueno, Listo. Dime. gracias, Raúl. Mire, la pregunta es la siguiente. Al lado izquierdo, obviamente, tenemos una clara tendencia alcista hasta cuando los máximos dejan de ser débiles. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿en qué momento consideras tú que ese último máximo deja de ser débil
teniendo en cuenta de que estos últimos dos retrocesos, aún así, considerando tú que tienes los dos mínimos, los dos primeros mínimos como medios, aún así, posiblemente pueden llegar a la zona o al punto de interés de la última expansión alcista. ¿Sí? No sé si me haga entender. Entonces, lo que tú me estás preguntando es en qué momento yo sé que ya esos mínimos van a dejar de ser fuertes y empiezan a girarse. Sí, teniendo en cuenta de que es posible que, a pesar de que la última expansión alcista no fue capaz de superar la anterior, pero igual está aún en el rango de la última expansión alcista. O sea, aún hace parte de ese retroceso de ese movimiento alcista. Sí, bueno, eso lo vamos a ir determinando. Realmente tú lo vas a saber es cuando te empiece a quebrar. Entonces algunos dirán, bueno, pero entonces ¿cómo yo puedo aprovechar una venta desde acá? Lo van a ver cuando estemos fusionando la temporalidad menor, ¿sí? Pero no es que tú vayas a saber, digamos, no, esto ya definitivo ya es débil. O sea, sí, claro, uno lo va marcando como una posible alerta. O sea, no quebró, entonces es muy probable que se lo lleve, ¿sí? Si no se lo lleva, bueno, en últimas no se lo llevó. Pero entonces no vamos a saber a ciencia cierta cuándo ya se nos va a girar de pronto todo este trabajo que hizo el precio hasta que ya nos empiece a quebrar subestructura o estructura principal. Cuando ya empieces a ver estos quiebres, ya tú empiezas a determinarlo. ¿Listo? Sí, pero mira, en el momento que quebró ese mismo que tú tienes como débil, listo, ya lo descartamos. Pero aún así, el siguiente movimiento sigue dentro del último movimiento. Sí, sigue siendo dentro de ese fractal. Sí, claro. Digamos que aquí no fue capaz, pero quebró, pero sigue estando dentro de esa estructura. Pues la lógica que me dice a mí por estructura, que yo debo buscar compras acá. Igual tengo que buscarlas, ¿sí? Porque no me ha quebrado estructura principal. Esta es la estructura principal, que es lo que tú me estás diciendo, que es lo que pasó, de hecho, ahorita, como mostraba en eurodólar. Es más, voy a ir a la imagen para que lo veamos todos. Un segundo. Sí, correcto. En la gráfica está tal cual es. Es lo que les mostraba. Este low, me lo hago más recto porque es que yo tengo pulso de maraquero. Esto, acá, es nuestro alto. Voy a ponerle los punticos de acá a acá. Ese es nuestro fractal alcista. ¿Listo? Yo no sé si el precio simplemente quiere bajar mucho más, por ejemplo, hasta acá, y que de acá nos va a generar el nuevo fractal. Yo no lo sé. Pero mi lógica o mi expectativa de order flow, que se llama eso así, la expectativa, que es que cuando el precio llegue a estos niveles, quizás al extremo de nuestro impulso, desde aquí tiene o debería hacernos un nuevo alto. Yo no sé si el precio lo va a hacer, pero sé que mi lógica me dice que desde acá yo puedo comprar. Pero también mi lógica me dice que si estoy viendo esta acción del precio con más detalle en temporalidades menores, podía o puedo aprovechar ventas simplemente entendiendo que acá se me puede revertir. Y eso lo vamos a ver fusionando en la temporalidad chiquita, porque pues apenas solamente es temporalidad mayor y ese es mi fractal. Entonces yo por lógica tengo que comprar acá, punto. ¿Sí? Pero también puedo aprovechar esos pullbacks de la temporalidad menor para aprovechar, pues de nuevo, que el precio caiga hasta estos niveles y luego suba. Y por eso lo mencionaba. En mi caso personal, creo que fue acá o acá que yo vendí, yo quería una venta por un retroceso de una temporalidad menor. No era que yo sabía que esto iba a ser así. O sea, yo les confieso, yo sabía que el precio iba a derretirse desde ese momento. No lo sabía. Sí sabía algo, y era que este mínimo semanal estaba muy tentativo, estaba muy atractivo para el mercado. Pero yo no puedo asegurar que esto va a caer hasta allá, hasta que no me quebrara ¿qué? Este nivel de acá. Cuando el precio ya me quiebra con fuerza, entonces ya yo puedo hablar con más propiedad. Sí, ahora sí esto va a ir por esto. Pero antes de ese quiebre, yo no podía decir eso. Yo simplemente podía jugarme un pullback en una temporalidad menor, que dio la casualidad, y me ha pasado muchas veces, da la casualidad que tomando un pullback se convierte en un swing. Y eso fue mi criterio verdadero en esta operación y en otras que se dieron a lo largo de la caída, que nunca fue yo asegurando o vendiéndome la idea de que esto ya iba a derretirse o desplomarse. Nunca, nunca. Yo voy siguiendo criterios de temporalidad menor que ya van a ver, y teniendo presente que aquí también era muy probable que el precio subiera
si me hubiera dado una confirmación en temporalidad menor, yo compro, sí o sí. Pero como no la dio, sino que se derritió, pues bueno, di con la fortuna de tomar un buen trade. Creo que por ahí Jorge también tomó un buen trade más arriba. Entonces, ya entenderán por qué eso. Pero sí queda claro eso o aún te genera dudas, Saúl. No, sí me queda claro, Raúl. Sin embargo, me genera una pregunta y es la confirmación en temporalidad menor. Bueno, eso. Específica que la busca. Sí, esa confirmación de temporalidad menor se las voy a explicar más adelante. ¿Listo? Por ahora no, porque tenemos que avanzar. Ok, Raúl, gracias. Vale, va. Gracias. Listo, ahora sí, creo que David Huarcaya, ¿tenías pregunta o bajaste la mano, Juan? ¿Quedó claro de pronto? ¿Algunos de pronto? Sí, ¿qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, justamente gracias a la pregunta del amigo, no me recuerdo su nombre, justamente iba por ahí mi pregunta. Ya que justamente al no digamos, romper la estructura de acuerdo a la primera imagen, se me hacía, pues, quizás hasta peligroso tomar una venta, sabiendo que la estructura todavía sigue siendo alcista. Claro. Pero como bien mencionaste, digamos, la decisión final va a ser de acuerdo a las temporalidades menores. Exactamente. Sí. Por eso todo se fusiona. Sí, no, pero sí. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, le voy a dar la palabra a Alex Contreras. Sí, ¿cómo está, profe? Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que, por ejemplo, en esta gráfica, nosotros nos encontramos, esto aquí no lo sabemos, ¿verdad? Esto aquí no lo sabemos, nos encontramos simplemente en de aquí, Listo. en esos niveles, correcto. Y aquí existe un boss. ¿Qué es lo que me invalidaría como quiera la ruptura de ese boss? Aquí. Porque aquí, exactamente aquí. Porque en temporalidad, supongamos de 4 horas, esto aquí lo podríamos tomar como un retroceso, ¿verdad? Pero aquí me rompes esto. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que invalidaría o qué es lo que no haría como un boss esto de aquí? Para poder tomar una compra acá, porque ya acá, ya como quiera, bueno, se fue simplemente para abajo. Vamos a ir al gráfico mejor para yo poder devolver el tiempo ahí y lo vamos a ir viendo más o menos en H4, en H1, cómo estuvo y les voy explicando, ¿vale? Acá. Entonces, me dices que antes de que hiciera todo el quiebre y toda la cuestión, más o menos acá. ¿Sí? Un poquito antes, Okay. Porque, por ejemplo, aquí supongamos, si nos vamos a H4, aquí hace ya como que una ruptura de esta zona. Acá, ¿cierto? Correcto. Bueno, lo primero, recuerden marcar la estructura por temporalidad, siempre va a ser, tenemos que marcar, por ejemplo, yo marcaría acá mi low diario, ¿sí? Y esto de acá sería mi alto diario. ¿Por qué no marco este alto y luego este bajo? Y luego, ¿por qué no marco eso? Lo he mencionado en algunos casos, de pronto no lo sabías. Normalmente cuando yo tengo una acción del precio muy comprimida, como en este caso, pues mi fractal más bien lo voy a tomar completo desde abajo. O sea, no me gusta tomar fractales así tan chiquiticos o tan comprimidos, sobre todo en la temporalidad mayor. Entonces lo que queremos hacer es simplemente determinar cuál es el verdadero impulso diario. Va desde acá abajo hasta acá arriba. No es esto ni esto. En diario, solamente desde diario. Ahora lo vamos a ver en 4 horas, que ahí es donde de pronto viene la duda tuya, ¿cierto? Entonces, déjame, yo me bajo acá 4 horas. No me deja. Pasó ahí. Bueno, vamos a verlo acá. Listo. Entonces, veámoslo acá, por ejemplo. Es este mismo nivel. De acá a acá. Según lo que le estaba admitiendo, ¿no? De acá a acá. Bajarlo marcado. Entonces, acá hasta acá. ¿Listo? Entonces, tú me dices a mí, profe, acá el precio rompe estructura. Un segundo que se me quedó esto acá. Acá el precio rompe estructura en H4. ¿Cuál es mi fractal de H4? Bueno, tú lo marcas, normal. Ese es mi fractal de H4. Desde este bajo hasta el alto, mismo diario, que también puede ser el mismo máximo de H4. Entonces aquí lo voy a señalar. Máximo H4. ¿Listo?
Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Pues por simple lógica o razonamiento de 4 horas, cuando el precio llega acá, ¿qué tengo que buscar yo? Compras. Yo debo buscar compras, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a enfocarnos también en poder jugar no solamente la continuación de una tendencia, sino también poder jugar con las contratendencias. Hoy vamos a hablar mucho sobre eso, de los pullbacks, cómo poderlos aprovechar, porque como yo sé que mi fractal diario me puede jalar o atraer mucho más el precio hacia abajo, por obvias razones, el impulso necesita al menos un retroceso del 50% y hasta este punto no lo había hecho. Entonces yo puedo jugar con el pullback y aquí cuando el precio está acá, si me daba las confirmaciones, pues yo juego con las compras, ¿sí? Porque tengo que buscarlas. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva de 4 horas, ese era mi más reciente fractal y cuando el precio estaba acá, mi expectativa es buscar más compras. Punto. Ahora, el precio no decide hacer eso, sino que de repente quiebra este nivel con fuerza, entonces ahora ya mi estructura cambia, se vuelve bajista en H4, ¿no? Y ya empezamos a ver el panorama distinto, en donde vamos a querer jugar el pullback hasta precios caros para poder luego vender, ¿sí? Entonces voy fusionando las temporalidades para que vaya armando de cierta manera ese rompecabezas hasta llegar al punto de dónde estoy vendiendo, por qué vendí ahí, por qué compré ahí. Y eso lo va a ir dando a medida que empecemos de una temporalidad mayor a la temporalidad menor, ¿sí? Entonces, claro, la expectativa es la misma por estructura en todas las temporalidades y solo cambia cuando se quiebra la estructura y pues podemos jugar el pullback o la continuación de una tendencia. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, profe, ahí ya como quiera los mínimos empiezan a debilitarse. Sí, se empieza a ver, porque tú obviamente no sabes eso, o sea, tú no sabes si esto obviamente se va a respetar, o sea, tú no sabes si acá el precio va a llegar y va a seguir subiendo, eso no lo sabemos nosotros, pero lo vamos a seguir siguiendo, o sea, vamos a seguir viendo eso hasta que nos cambie todo. Eso es lo que quiero dejar claro para que no se me confundan. No estamos queriendo forzar a que el precio cambie algo, ¿sí? Porque ahí es cuando muchas personas cuando enseñan o hacen cursos o lo que sea, empieza a confundir, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo sé yo en vivo, ya en vivo como tal, que el precio sí iba a caer desde ahí? Bueno, sinceramente, uno nunca lo va a saber. Simplemente lo que hacemos es seguir el precio. Y da la fortuna muchas veces que pues siguiendo el precio pues se monta uno a la dirección que es y bueno, fabuloso. Sale un muy buen trade. A veces de pronto seguir la misma dirección nos puede causar un stop. No pasa absolutamente nada porque están siguiendo una lógica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale. David Chaguay, puedes preguntar, hermano. Hola, hola, Raúl, ¿qué tal? Una consulta, justamente tomando el ejemplo que mostraste ahorita, en 4H, ¿puedes por favor volver a poner? Claro que sí. Y ya, ahí está. Justamente esos dos engolfing, que hay uno bajista y uno alcista que aparentemente rompe la estructura, yo de ahí ya sé que eso es mechazo. Evidentemente ahí es cuerpo, pero en diario es mecha. Sí. Dentro de tus consideraciones y experiencias, ¿tú qué harías? ¿Tú lo tomarías como quiebra estructural o viendo lo que muestra en diario que es mechazo? Dirías, no, fue neutralización, sigo buscando compra. Sí, yo eso si lo veo hasta acá, y ahorita como el trading view, chicos, ¿vale? Pero viéndolo hasta acá, sin ver todo lo que pasó acá después, yo puedo estar viendo esta acción del precio y yo digo, uy, esta es una recuperación muy rápida, es muy probable que este quiebre sea falso, ¿sí? Pero no lo puedo garantizar, porque luego, ¿qué pasa? Llega, se debilitan estos extremos y cae. Listo, no pasa nada. Lo que hago acá es tratar de buscar las compras, ¿sí? Señalo igual mi fractal, normalito, porque yo no sé si inició fuerte en fractal y de pronto se detiene. Puede pasar eso. Pero claro, al recuperarse digo, aquí puedo tener un falso quiebre, falso quiebre, falso. Entonces, al ser falso para posible quiebre falso, pues voy a buscar compras. Y si el precio me da las compras, yo me le monto. Sin embargo, soy consciente de que si llego a estas áreas, que mi intención siempre va a ser como trabajar un fractal, y eso lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, en la siguiente presentación vamos a hablar sobre escoger un fractal. Entonces, ya ahí yo empiezo a determinar
compro hasta ciertas áreas y si el precio me genera confirmaciones en venta, pues también vendo. Y aquí puedo aprovechar coberturas. Puedo decir, no, esto es un posible falso quiebre, el precio es muy probable que siga subiendo, pero qué tal que no y me dé más bien confirmaciones también en ventas. Puedo traer una compra desde acá o desde acá y puedo también generar una venta desde acá. Y cualquiera de las dos que se dé igual me va a salir favorable. Cualquiera, una de las dos. Quizás una se me va a stop y quizás la otra me dé mucho más profit. Pero sí. O sea, mira, o sea que lo que tú básicamente ves es la recuperación del precio. A partir de ahí, cómo se recuperó, si fue lento, si fue rápido, Exacto. pero técnicamente el tema de la mecha no es algo que te confunde. A No, eso, no, no, no. No me confunde, no me porque confunde. mira, porque mira, yo decía, bueno, 4H parece que era estructural, pero yo a diario y dije, chuta, ese es mechazo. Y ya me ha pasado que justamente por creer que es ruptura con cuerpo, en ese mismo escenario, que son dos del golfing, una Sí, bajista y claro. una alcista, yo digo, me ha atrapado y me estopea. Porque justamente veo quiebre en 4H y en diario mechazo. Entonces, yo creo que para poder, o sea, que eso no me confunde, entonces tengo que ver la recuperación. Sí, claro. Dale. Igual ahorita en la siguiente presentación, me ha dicho, les va a quedar todo muy claro. Listo, 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 gracias. ¿No? Juan José, ¿vas a preguntar otra cosa? Sí, señor. Ahí mismo, precisamente en la zona donde estás, si nosotros, bueno, ahí ya obviamente estamos viendo lo que pasó con esas dos velas grandes que el compañero llamó engolfing. Pero, ¿qué pasa si no tenemos todavía esta parte? O sea, ¿cómo estamos viendo esta zona? Porque ahí cuando veo muchas mechas, yo sí suelo confundirme. Ok, Entonces, aquí yo veo bueno, aquí tenemos alcista, aquí no me rompió, ahí yo hubiese entrado al alza y pues claro. esta pelota me mató. Bueno, yo compro también ahí. Sí, o sea, yo Ah, busco compras. Mi razonamiento me dice que es un impulso, luego estamos en un retroceso y que luego un retroceso que se viene, un nuevo impulso. Yo no sí. sé si esto va a pasar. Entonces, como no sé eso, pues también estoy buscando las compras al igual que tú. Ahora, ¿qué puede haber causado esto? No sé, de pronto una fundamental, la nómina, unas tasas de interés. Entonces ahí es cuando uno trata de ser más precavido, de pronto evitar estar fuera de ese tipo de noticias porque pueden ser alteraciones, ¿sí? Pero al igual que tú, busco la compra, Ah, ok, vale, gracias, profe. ¿sí? Listo. Profe, una pregunta. Dímelo, Eh, dímelo. ¿Cómo, cómo está? No te... ¿Se me fue? Hola, hola, muy Ahora buenos sí. días, ¿lo escuchas? Sí, te escucho. Ok, decía yo que por qué buscar una compra tal vez con lo que nos enseñaste del momentum, viendo este momentum, viendo estos bajos iguales, sí está bien que haga esto, pero este momentum respecto a esto, con lo que me enseñaste ayer, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú me diste con esta cosa que hay aquí, con Ajá. esto? Sí, sí, sí. Eso, eso. Tú me diste, hombre, aquí, de aquí a acá, por ejemplo, hay un espacio. Esto no es momentum, pero esto es un, ¿cómo es que le dicen ustedes? Esto. Un cambio de momento, un Bueno, quiebre estructural. exacto, exacto. Entonces, si yo mido esto versus esto, pues esto me va a decir muchas cosas. Además que tengo bajos iguales. Entonces yo no podría entrar, por ejemplo, acá, según lo que tú me has enseñado, primero porque hay bajos iguales, segundo porque hay un posible cambio de momento y Sí. tercero porque me estoy dando cuenta de qué es lo que pasa, de aquí subiendo acá, de aquí subiendo acá y de aquí subiendo acá. Entonces esto cada vez es menos, de más a menos. Entonces yo pensaría que esto sería un aguante, un espere, no sé cómo dirá en el argot de trading, pero yo diría que ahí esperar precisamente porque estamos en un fractal donde el 50% no ha sido mitigado. Es mi Sí, razonamiento, profe. sí, no, y es un razonamiento también válido, ¿sí? Pero algo que le podemos poner simpleza al asunto es, si mi estructura sigue siendo alcista, yo esto lo puedo poner como razonamiento, toda esa liquidez, pero no lo puedo garantizar hasta que suceda esto, ¿sí? Yo no lo puedo garantizar. Entonces me la puedo jugar, ¿sí? Pero teniendo presente esa contraparte, ¿sí? Que tú acabas de mencionar que está muy válida, ¿no? Ahora la caída, claro, en ese detalle de pronto yo hubiera dicho, ok, el momentum está muy fuerte,
pero yo no sé si realmente lo va a respetar. No sé si eso lo va a hacer o no. Entonces, ya van a darse cuenta cuando ya estemos fusionando la temporalidad menor, porque aquí yo no compré, creo que no compré sobre estas áreas, pero ya se van a dar cuenta qué es lo que vamos a combinar para jugárnosla, porque sí, es un buen razonamiento, la liquidez, cómo empieza a debilitarse el precio, pero yo no sé si en efecto esto lo va a hacer. Ahora, ¿a qué hora sucedió todo esto? Que es otro factor importante. Bueno, eso fue durante la sesión de Londres. Cuando llegó la sesión de Nueva York, el precio ya era subiendo, ¿sí? Entonces yo no sé qué va a pasar, pero quiero es que nos juguemos una lógica sencilla, y es, si mi estructura está alcista, tengo mi fractal alcista, soy consciente de la liquidez, soy consciente de todo lo anterior, pero voy a tratar de seguir eso hasta que el precio me muestre lo contrario. Pero solamente vamos a tomar una muy buena decisión cuando combinemos las temporalidades menores, y ya se van a dar cuenta cómo es. ¿Listo? Perdón, profe, hay una pregunta, perdón, me tomo la palabra, pero lo que dice la compañera me llama la atención. Ella menciona el tema de las mechas. ¿El profe tiene en cuenta esas mechas como para mostrar que hay una debilidad del precio al subir, o no toma en cuenta ese factor? Porque ahí en esa zona, específicamente antes de las engulfing, hay muchas mechas. Efectivamente, el precio no ha podido subir por esas mechas. ¿Eso lo toma en cuenta el profe o no? Ahí lo que se puede estar viendo es rechazo por lado y lado, ¿no? Digamos que me pone a pensar esa acción del precio ahí. ¿Sí? Y es correcto, yo lo tomaría como posible rango que se está formando en esa zona. ¿Sí? Y cuando hay rango puede disparar para cualquier lado. ¿Sí? Okay. Entonces, claro, tendría más bien precaución por todo lo que está pasando, ¿no? Porque en últimas, el precio, si lo vemos solamente verlo desde diario, me aclara un poco el panorama de que, hombre, sobre esta área de 4 horas que estamos viendo, solo nos basta con subir una temporalidad para ver la acción del precio que está pasando ahí. Miren cómo se ve en diario. Si ustedes tuvieran este escenario en una temporalidad pequeña, creo que nadie compra acá, ¿o sí? ¿Sí? Uno la piensa, porque uno dice, vea lo que está pasando acá, aquí se está acumulando algo. Y si este es mi fractal principal, tengo ese bloque que están señalando ahí, quizás es probable que baje un poco más. Entonces yo tendría, por eso, todas las temporalidades hay que usarlas, o por lo menos más de una temporalidad. Hay que tenerlas presentes. ¿Listo? ¿Qué dicen por acá en el chat antes de dar palabra? En lower time frame es un rango, sí, correcto. Exacto, todas esas mechas se deben tomar como un rango. Solo basta con subir una temporalidad, vean, como ya se ve. Ya aquí creo que más de uno la empieza a dudar, porque sí, en 4 horas la estructura sigue siendo alcista y se puede tomar ese razonamiento, pero ¿cómo se ve en una temporalidad un poco más grande? ¿Cómo vamos a tomar decisiones? Esa parte la voy a hablar en la siguiente presentación, ya cuando empecemos a ensamblar todo. ¿Listo? Pero de momento lo único que quería, digamos, hablar era de esos mínimos y máximos fuertes o débiles, ¿no? Que cada vez que empiezan a fallar en romper estructura, se nos vuelve un objetivo, ¿vale? Robert, ¿quieres preguntar algo? Adelante. Sí, perdona, Máster, la última. El tema es que, por ejemplo, ahora con todo lo que has explicado de los máximos y de los mínimos, en escenarios con tanto ruido, realmente quieres operar un complex pullback y se te puede convertir en una ruptura estructural y en un swing largo. Realmente tú vas operando el rango en oferta y demanda y se te puede dar bien como que se te puede dar mal, ¿no, Máster? Claro. Es que en últimas esto se trata de hallarle que cada uno, una vez terminando este bootcamp y con todas las herramientas que les estoy dando, que ya se han dado también en los previos videos y asesorías, que ustedes empiecen a simplificarlo, ¿sí? Que ustedes empiecen a decir, esto me sirve, esto que me dijo Raúl no me convence o no se me hace sencillo de aplicarlo, entonces no lo tengo que aplicar, y vamos a llevarlos, yo los voy a llevar desde mi punto de vista, con Víctor igual, cómo es que lo simplificamos nosotros, pero ya ustedes tomarán decisiones y dirán, bueno, lo voy a aplicar así, pero de pronto lo voy a meter este detalle, quizás el precio bajó, subió muy rápido, voy a más bien tener precaución, o quizás está muy rangueado, una zona de rango, yo más bien ni la miro y me voy por otro lado hasta el siguiente día, ¿sí? Entonces, claro, todas esas acumulaciones, esas áreas de ruido, pues muchas veces es una señal de más bien quedarnos por fuera.
El precio se comprime en diario y llega a una zona diaria extrema, dice Jorge acá. Espérame. El precio se comprime en diario y llega a una zona diaria extrema a la izquierda, que rompió estructuras a la baja y ahí ya no se hacen altos más altos. Cuidarse de las compras, ahí es cuando suelen fallar las estructuras alcistas, cuando ya llegaron a zonas fuertes, solo un punto de vista. Sí, muy cierto. ¿Dónde está llegando el precio? Sí. Esto era un rango del pasado que vino y volvió y lo mitigó ya más exactamente al 50%, ¿no? A ver, le voy a marcar un gunbox a eso. Más o menos este rango. Casi el 50% lo mitiga. Llega a una zona muy fuerte, una zona donde ustedes se pueden dar cuenta 1, 2, 3 veces el precio lo viene respetando. En los viejos tiempos estaremos diciendo una zona de resistencia. Sí, pero es un área que el precio no fue capaz de quebrar y se supone que viniendo de toda la trayectoria semanal tenía que haberlo hecho. Ahora no sabemos si iba a hacerlo o no cuando el precio estaba acá, pero el razonamiento va en eso, de que básicamente el precio estaba comprimiéndose, ya se estaba como debilitando. Si vamos viendo esa acción del precio, subió con fuerza, aquí ya va perdiendo más fuerza, aquí ya va perdiendo aún más fuerza, ya se empieza a ver agotamiento. Entonces, claro, uno puede estar anticipando un posible giro, pero en esencia, siguiendo la lógica de estructura, muchas veces nos damos con buenos trades. Lo digo por experiencia. No es que yo siempre de pronto le haya esa lógica o a veces se me pueden escapar esos detalles y se les puede escapar, pero terminando de complementar todo, como lo van a ver en la siguiente presentación, les va a dar la facilidad a veces montarse, no de suerte, sino con criterio en temporalidades menores que terminan siendo swings favorables. ¿Listo? Jonathan Soto, cuéntame. Sí, profe. Es que en H4 usted marcó ahí como que una zonita que dijo que era aquí un falso quiebre. ¿Por qué es un falso quiebre? Bueno, no es que esté asegurando que sea un falso quiebre, sino que es un posible falso quiebre, en el sentido de que como quebró, si notas la vela bajista fuerte, al mismo tiempo en la siguiente vela se recuperó así de rápido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto en una temporalidad de pronto mayor? Puede ser representado una como mecha. una mecha, ¿sí? Entonces, para mí, eso es un posible falso quiebre. Mira cómo se ve esas dos velitas de 4 horas se representan en esta mecha, ¿sí? Entonces, cuando tú lo ves en 4 horas, tú dices, bueno, es quiebre con cuerpo, está haciendo un retroceso. Pero si tú lo miras en diario y estamos combinando tiempo y precio, lo hablábamos ayer, es simplemente una mecha. Entonces, eso es un posible falso quiebre, pero es posible, no lo puedo garantizar, ¿sí? Porque en últimas sí fue un buen quiebre porque respetó, ¿no? Y eso lo muestra ya el precio tiempo después, pero aquí yo estoy muy alerta con tener cuidado en eso, de que el precio con esta mecha inclusive ya había mitigado el 50% del impulso previo y que ya había tomado la liquidez de los equal lows, o sea, ojo, porque el precio podía seguir subiendo, ¿sí? Yo no sé si va a ser así, ahora sí, tenemos el criterio acá a la izquierda, tenemos todo eso para decir puede girarse, pero ya la temporalidad menor nos va a ir dando esa pauta, ya se van a dar cuenta, ¿listo? Zacarías, cuéntamelo. Hola Raúl, ¿todo bien? ¿Todo bien? Yo quería hacer una pregunta, ¿no? Teniendo en cuenta ya que el precio rompe el anterior y se impulsa, yo quería hacer la pregunta, ¿hasta qué punto vos esperarías el retroceso para ya buscar una confirmación? Bueno, ¿te refieres a el retroceso, esto, por ejemplo, de acá? Claro, el retroceso, ¿hasta qué punto Ok. lo esperarías para buscar una confirmación? Para mí los retrocesos sanos son al menos hasta el 50%. Entonces tú puedes lanzar un Fibonacci o un Gunbox del punto más bajo al punto más alto de tu impulso, ¿sí? Y eso lo voy a hablar ahorita, pero lo marcas así y para mí un retroceso sano es hasta al menos el 50% para abajo. Y trato de identificar si hay un rango a la izquierda, porque claro, aquí tengo un bloque con imbalance, pero ¿dónde reaccionó el precio? Y ayer lo mostraba en un rango. Vuelvo al gráfico de líneas, ¿cierto? ¿Cuál es mi rango? Este de acá. ¿Sí? Entonces yo sé que cuando el precio llegue a ese rango o a esa área, ya puede revertirse.
no tiene que llegar al bloque con imbalance. Puede simplemente, al tocar la base del rango, irse. Y fue lo que hizo. Entonces, a partir de que toca esa área, yo empiezo a buscar en temporalidades menores las confirmaciones de las que les voy a hablar en la siguiente presentación.